Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast que me encanta hacer para ustedes, que se llama Así como tú. Hoy tengo una invitada, como todos nuestros capítulos, alguien que admiro, que respeto y aparte tengo el honor de decir que es mi amiga. Entonces, se las voy a presentar. Vamos a hablar de un tema que la palabra me cuesta mucho, pero la voy a decir y no es la palabra lo que te cueste decirla, sino hacer esto cuesta mucho. Hablaremos de resiliencia. ¿La dije bien, Janet? Dime que sí, por favor. Así es. Oye, antes de empezar con de lleno al tema, Janet, ella estudió comunicación, ¿verdad? Así Es es. tu carrera como inicial. Platícanos de ese tema. Sí, mira, yo estudié licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En aquel tiempo, pues yo no pensaba en las cosas que pueden suceder, ¿verdad? En la vida. Yo decía, pues quiero estudiar licenciada en Ciencias de la Comunicación. Estuve trabajando en el periódico El Norte como reportera gráfica social en la edición Cumbres. Luego de fotógrafa. Pero más adelante mi hermano muere en 1996, Ok. un 24 de diciembre del 96. Cuando tú tenías 19 años, ¿verdad? Cuando yo tenía 19 años, mi hermano muere. ¿Y él tenía? 25. Ok. Tenía 25 años, yo inicié comunicación y más adelante, en el 2015, mueren mi papá y mi mamá. Ok. En el mismo año, con 6 meses de diferencia. Qué bárbara. Qué difícil, porque ya habías pasado un proceso de duelo, de dolor con tu hermano, acompañada de tus papás, y después pasa lo de tus papás que tuviste que enfrentar, pues prácticamente tú sola. Así es. Y eso, Janet, te llevó a algo que me gusta mucho de tu historia, porque hablando de resiliencia, tú tomaste yo lo diría tragedia, no sé si es la palabra correcta, pero el perder en el 2015 estar sin tu hermano y sin tus papás es algo súper duro. Entonces, esto te llevó a hacer algo que me encanta. Sí, yo estaba en el 2015 cuando mi mamá ya estaba en el hospital. Ella tenía diabetes, tenía muchas complicaciones, había que tomar decisiones muy fuertes y mi papá empezaba con principios de demencia y no tenía la capacidad de tomar decisiones y yo tenía que tomar esas decisiones. Desde ahí empieza todo, pues muy fuerte para mí, ¿verdad? Muy pesado Claro. todo eso, es decir, qué diferencia sería si estuviera mi hermano aquí conmigo, ¿verdad? Por Después de supuesto. todo eso mueren mis padres, yo me acuerdo, primero muere mi mamá y en su funeral llega una amiga con un tríptico de una tanatóloga, me acuerdo que tenía un mensaje muy lindo y yo luego dije, a la semana le llamé. A la semana Ok. le llamé y me atendí y estuve yendo a acompañamiento tanatológico por un año. Ok. Y luego yo empecé a estudiar primero diplomados de tanatología, luego estudié la maestría de tanatología. Y cuando entro a la maestría, porque normalmente los que iban a la maestría eran, o eran doctores o eran psicólogos. Pero Ok. cuando me entrevistan a mí, me dicen, es que si tienes el perfil y me aceptaron. Ok. Y te, Defínenos qué es estudiar tanatología. ¿De qué va la tanatología? Mira, la tanatología no solamente ve lo que son la muerte de un ser querido. La Ok. tanatología ve lo que son pérdidas significativas en la vida, lo que son duelos. Desde la muerte de un ser querido, pérdida de una mascota, ruptura amorosa, cambio de residencia, de residencia, entre muchas más. O sea, es algo que te duele a ti, es una pérdida, es un dolor. Por ejemplo, estabas sano y de repente te dan un diagnóstico y te dicen que tienes una enfermedad. Es pérdida de tu salud. Es pérdida. Existen diferentes tipos de pérdidas. La tanatología ve lo que son esos, son duelos. Ok. Y tú, después de haber pasado estos duelos, decides entrar a estudiar tanatología. Sí, inmediatamente antes de estudiar, primero me atendí. ¿Te atendiste? Perdón que me regrese un poco. Claro. Cuando pasa lo de tu hermano, ¿en familia trataron este tema con algún tanatólogo, algún psicólogo o no fue así? No. Cuando pasa lo de mi hermano, mi mamá, me acuerdo, tú no la veías llorar, tú la veías intacta. Y me acuerdo es que dice, Norma es muy fuerte y Norma es muy valiente. Y a los años, pues le dio diabetes a mi mamá. Porque no la vieran llorar, porque no la vieran débil, por los mitos, ¿verdad? De que la sociedad, Claro. ¿cómo te van a ver llorar? ¿Cómo te ven débil? Yo me acuerdo que en ese entonces, pues sí lloraba, pero quizá no a fondo, porque yo decía, si a mí me duele
la pérdida de mi hermano, que va a ser de mis padres que perdieron un hijo. Cierto. O sea, fue un 24 de diciembre, estábamos viendo las noticias cuando de repente dicen, acaba de pasar una desgracia. Se enteran, estaban tu mamá y tú, ¿verdad? Se Viendo enteran por medio de la televisión lo que le las había noticias. pasado a tu hermano. Para esto, yo ya lo presentía. Yo escuchaba una voz que me decía, no lo vas a poder evitar. Sin decirme ni quién, no cómo, Ay, ni Anel. cuándo, ni dónde. Yo presentía algo que iba a pasar de alguien muy cercano a mí, sin saber quién, ¿verdad? Yo ya traía eso y cuando estoy con mi mamá viendo las noticias me dice, vamos a sentarnos tranquilas, ya está todo limpio para la noche, Ah, para claro, Navidad. porque era Navidad. Era Navidad, vamos a ver la tele. Y de pronto empiezan con las noticias y dicen, sin decir ni quién, ni dónde, ni nada, primero dicen, no, sí dijeron dónde, primero dicen, acaba de pasar un accidente en Avenida Constitución. Un muchacho de 20 y tantos años acaba de fallecer. Sin decir su nombre, yo dije, es mi hermano. Y mi mamá me dice, cállate, qué Navidad tan fea va a pasar la familia de ese muchacho. 15 minutos después suena el teléfono. Y escucho a mi mamá, le dije, ¿qué pasa? Me dice, es que me dicen que el carro de tu hermano está destrozado en Avenida Constitución. Después de ir a varios hospitales, llegamos al universitario, estaban muchos familiares ahí. Me acuerdo que un tío me tocó el hombro y me dice, ella no está aquí con nosotros. O sea, fueron cosas muy fuertes que las empiezas a vivir, que no sabes ni cómo. Yo me acuerdo que Nunca estás preparado, no estás obviamente, preparado para algo así. O sea, nadie está preparado, nadie te da un manual y te dice, oye, ¿sabes qué? El paso número 1, tienes que hacer esto, paso número 2. O sea, ¿cómo se vive un duelo? Viviéndolo. O sea, enfrentándolo. O sea, simplemente es, yo me acuerdo que no lloraba, o sea, era el funeral y yo pues tenía que estar ahí con mis papás. Tenía que estar apoyando, ¿verdad? Sí. Luego el 9 de enero, me acuerdo de 1997, entré a estudiar comunicación. Y yo empecé a hacer mi vida normal. Pero sin profundizar. Sin tratar ese dolor como ahora tú lo haces y acompañas a más personas. Sí, que te das cuenta la importancia de externar, de sanar tus emociones. O sea, de que sea lo que sea es, oye, esto no me agrada, esto no me gusta, porque te lo quedas. O sea, ¿qué es lo que decías y comentabas que le pasaba a tu mamá, no? El haberse a lo mejor quedado, que lo hizo con la mejor de las intenciones, protegerte a ti, proteger a tu papá, enorgullecer a tu hermano, decir, soy fuerte, pero qué importante sí sacar y, como bien decías, atenderte. Hizo diferencia aquella vez que a tu mamá le sucedió lo que sucedió al perder a su hijo y tú sí entraste a terapia. Me comentabas hace rato de cómo decidiste inmediatamente me voy a atender. Claro, cuando fallece mi mamá, yo a la semana me empiezo a atender. Hice química con la tanatóloga que me atendió, porque tú sabes la importancia que hay de la química con la persona. Me empecé a sentir muy a gusto, empecé a ver diferencia, empecé a sanar, el darme cuenta que pues tienes que serle fiel a tu duelo. Simplemente si te invitan a una fiesta, no hay correcto ni incorrecto, pero si dices, oye, ahorita no tengo ganas de ir, pues no vas. Pero si dices, oye, ya lloré toda la mañana, aunque te diga la gente, es que estás de luto, es que te tienes que vestirte de negro, pues el luto se lleva adentro. Claro. O sea, simplemente darte la tarea. El día de hoy tengo ganas de llorar, tengo ganas de expresar, tengo ganas de agarrar un diario y escribir cómo me siento. Simplemente el dejar que todo fluya, sin quedarte o tengo con nada. ganas de salir, sin que la demás gente diga, ay, qué raro está aquí cuando pasó esto. Pues vivirlo como tú realmente necesitas vivirlo, ya sea que quieras salir, pero sin salir por ocultar, ¿verdad? O sea, como dices, vivirlo, sin salir de que voy a salir de fiesta todo el tiempo para olvidar y dejar eso atrás. No, que genuinamente tengas esas ganas de salir, que te va a ayudar a superar ese duelo. Claro, o sea, de que tengo ganas de, por ejemplo, ya fue domingo, estuve todo el día en pijamas, ya lloré y todo. Ahora sí, en la tarde voy a ir a merendar con mis amigas y ahora sí ya me voy, porque ya descansé. De otra manera dices, oye, voy a una fiesta y no lloré, pues obviamente vas a ir con el dolor contenido. Te vas a sentir afligida porque traes un dolor atorado, un dolor que no sanaste. Que eso comentabas que le pasó un poco a tu mamá, por eso lo de la enfermedad. Así es. Mi mamá se guardó, se cayó muchas cosas, por lo que tú quieras, ¿verdad? Por la sociedad, por qué van a decir. Por su educación, que era ¿sí? Como mamá, somos fuertes. Y tienes que salir adelante y tienes que ser fuerte.
Eso que te dicen, tienes que ser fuerte. Dime dónde te dicen que tienes que ser fuerte. Claro. Para ¿Quién ser, y dónde dice? claro, para ser fuerte tienes que derrumbarte. Tienes que llorar. O sea, está el rompecabezas, que se desarmen todas las piezas. Después lo vamos a ir poniendo en orden. Pero ya que te descosiste, ¿verdad? Ya que sacaste, si no te vas a quedar con el dolor atorado. Oye, y hablando un poquito, me parecía súper interesante e importante que contaras por qué decidiste entrar a esto de la tanatología, porque a mí me parece que, claro que lo estudias y demás, pero aparte tú puedes ser empática porque lo viviste. Entonces tienes la parte de estudios, pero aparte puedes ser empática. Hace rato también me comentabas, y regresando al tema de la resiliencia, tu mamá lo resiliente que fue al enfrentar su enfermedad. Me platicabas ahorita algo del carro que si no lo puedes contar. Claro que sí. Mi mamá, por la diabetes que tuvo, le amputaron una pierna. Me acuerdo que recién le habían amputado la pierna y no tenía su prótesis. Me acuerdo que fuimos al súper, fui yo manejando y dejé las llaves ahí pegadas. Y le dije, espérame, no tardo. Regreso y yo, sorpresa que el carro no estaba, venía ella manejando. Ella venía manejando el carro. También me acuerdo que fuimos a la playa, estábamos en Puerto Vallarta ella y yo, y ya ves cómo somos las mujeres de que, oye, ay, es que me da pena que me den un traje de baño porque traigo celulitis, o se Claro. me ve esto, se me ve la lonja. Yo me acuerdo el ejemplo que le dio mi mamá a toda la gente que estaba ahí, sin su pierna, porque obviamente con la prótesis no te puedes meter a la alberca, ella moviéndose, ¿verdad? O sea, y también estaba en el gimnasio. O sea, iba al gimnasio ella, con su prótesis, iba al gimnasio, hacía ejercicio. Yo, como te digo, a mí los gimnasios no me encantan, pero yo me acuerdo que tuve un sueño con mi mamá que me decía, métete al gimnasio. Y ya tengo 3 años ahí. Yo, ¿cómo es posible? Si mi mamá, que no tenía la mitad de una pierna, iba al gimnasio, y yo que estoy entera no voy. Claro. O sea, son los ejemplos Si que te ella dan. no se limita con la condición que tiene, porque aparte de no tener su pierna, tenía una enfermedad, que a lo mejor un día no se sentía muy bien, que a lo mejor un día le dolía la cabeza, que a lo mejor un día con síntomas de la diabetes. Entonces, si aparte sin su pierna y ella como quiera, eso es ser resiliente. Una persona resiliente que a pesar de que dices, oye, pues no tengo una pierna, me levanto y hago lo posible por estar de pie, por salir adelante. Me acuerdo que decía, es que no me siento muy bien, pero yo quiero, era muy platicadora. Por algo lo heredé, ¿verdad? Y es lo que te iba a decir, como alguien que yo conozco. Sí, y se iba al gimnasio, hizo su grupo de amigas, y todo eso, pues ella decía, no importa, no me siento bien, pero necesito levantarme de esta cama, necesito salir adelante. O sea, hacía algo por ella. Y esa es la resiliencia, la capacidad de salir adelante ante cualquier adversidad. Fíjate que yo creo que la palabra, al menos yo la he escuchado desde hace poco para acá, ¿no? Entonces tengo un vecino amigo mío, René Mantecón, que le mando un saludo, y estaba escuchando una de sus pláticas porque él es conferencista y dio un ejemplo que a mí me quedó mucho. Él decía, ¿qué pasa si este vaso lo arrugo y lo quiero volver a poner igual? No se va a poder, porque obviamente van a quedar las marcas y demás. Pero que había estas pelotitas que tenemos como antiestrés, que son como de foamy, que a veces las superaplastas, te quedan de este pedacito, pero toma aire y vuelve a agarrar, como es así como la misma forma. Entonces él explicaba la resiliencia así, y es como yo la entendí un poquito más. Si pudieras tú ayudarnos a entender qué es la resiliencia, porque no la has explicado en estos ejemplos de tu mamá, ¿cómo se define la resiliencia? ¿Qué es en sí la resiliencia? Víctor Frank, el hombre que escribió el libro En busca de sentido, que fue un logoterapeuta, que él vivió en los campos de concentración, a pesar de todo el dolor que vivió, de todas las personas que perdió, su familia, sus amigos, es la capacidad de reponerse ante cualquier adversidad. Okay. O sea, no importa, ya no tengo mi familia, ya no tengo mi trabajo, pero buscarle sentido. ¿Qué sí tengo? O sea, tengo oración, tengo a Dios. O sea, ¿qué sí tengo en mi vida? Buscarle sentido a tu vida, que es lo que es la logoterapia, encontrarle sentido a tu vida. Ok, entonces digamos que la resiliencia es, tras alguna pérdida, sufrimiento, lo que sea, me recupero. Adaptarte a los cambios. Ok. Es adaptarte a los cambios. Es como un árbol que está en la tormenta, el árbol se dobla, pero sus raíces hacen que no se tumbe. Eso es la resiliencia. O sea, la capacidad de sobreponerte
ante algún, no sé, algún terremoto, alguna enfermedad, la pérdida de tu pareja, entre muchas más. Claro, porque fíjate que hay un capítulo donde está Ivonne Palacios, que ya es terapeuta holística, y hablamos justo de los duelos y los tipos de duelos, porque como decías al principio, no es solamente la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, hay muchos. Y platicábamos con ella muchos y estuvo muy interesante el capítulo. Pero ahora que estamos tú y yo platicando, me dijiste uno que me pareció muy importante y a lo mejor nos salimos un poquito del tema de la resiliencia y hablaremos un poquito de duelos, pero el duelo a la pérdida de un bebé que no nació. O sea, es como difícil decir, lo perdí, pero no nació, pero es una pérdida. Claro, es una pérdida y tristemente se minimiza porque dicen, no, pues no nació, no lo cargaste, no lo viste. Pero esa emoción que sentiste de que, oye, estábamos esperando el bebé, quizá ya habíamos comprado ropita, quizá las personas que tenían más hijos ya les habían platicado que venía un hermanito, y la ilusión, ¿verdad? De que iba a venir ese bebé y simplemente no nació. Son duelos que no se platican. O sea, por lo mismo, porque dicen, no le dan importancia de vida, por lo mismo a que no estaba presente. Sin embargo, tú sentiste, o sea, lo tenías dentro de ti, ¿verdad? Por supuesto, así haya sido 3 meses, 2 meses, era tu hijo y las era parte semanas de que hayan ti. sido, o sea, yo no me acuerdo si eran 8 semanas lo que tenía y estábamos muy emocionados, mi esposo y yo. Mi madre en aquel entonces vivía y me acuerdo que ella me acompañó en ese momento. Mi esposo y yo íbamos a ir mis suegros cumplían años de casados, íbamos a ir a la fiesta y nos tuvimos que quedar en la casa porque tuve un sangrado. Me acuerdo que mi mamá estaba conmigo porque pues ella también había tenido pérdidas también de que no se habían formado, ¿verdad? Y estaba, pues sentía la empatía, ¿verdad? Conmigo y me estaba acompañando en esos momentos porque sabía lo que se sentía. Y obviamente, aunque no se haya formado, aunque no se haya formado el bebé, fue parte de ti. Y normalmente se minimizan esas pérdidas, no se mencionan. Claro, porque, y digo, y qué difícil, pero a lo mejor las personas de alrededor no lo viven como la mamá que perdió a ese bebé. A lo mejor ahí sí Claro. podemos decir, bueno, a lo mejor un familiar no lo vive tanto como la mamá que perdió esa vida, que la verdad, con tanta ilusión, porque cuando te dicen que estás embarazada es de las ilusiones y de las noticias más maravillosas que hay en el mundo. Entonces me imagino que perderlo ha de ser difícil, pero yo no me había puesto a pensar hasta que veníamos platicando y me decías de esa pérdida, de ese duelo, por eso quise meterle un poco al tema. Yo te quería preguntar, Janet, para mí tú eres una mujer muy admirable y 100% resiliente. ¿Cómo hace uno para, no sé, yo quiero a lo mejor endurecer el abdomen y me pongo a hacer abdominales y voy a un gimnasio, voy con un coach? ¿Cómo le hacemos para ser resilientes? ¿Cómo le hacemos para no claudicar ante el mínimo tropezón, ante el obstáculo? ¿Cómo podemos nutrir esa parte que debe estar en nosotros de la resiliencia? La manera que yo me he hecho resiliente, que quizá me he hecho fuerte por los problemas de la vida, porque no se nace siendo fuerte, es viviendo mi duelo. Me doy la oportunidad, si tengo que llorar, me voy a un parque y no me quedo con nada. Yo como les digo a mis hijos, a mi familia, es raro que me veas enferma de gripa, porque sí me enfermo, pero a las 500, porque muchas de las enfermedades, si no es por decir todas, o sea, muchas de las enfermedades son emociones no sanadas. Simplemente me doy la tarea de llorar, de externar mi dolor. Si tengo que agarrar una libreta y escribirlo, lo hago. Si tengo que decirle a alguna persona que no me agradó, se lo digo, porque si no, el dolor va creciendo. O sea, me doy la tarea de externar lo que siento y así no me quedo con ese dolor, ¿verdad? Es la manera en que yo vivo. Y también hay muchas maneras como mindfulness, también yoga, ir a terapia, todo eso ayuda mucho. También una anécdota que me estoy acordando muy importante, Ale. Mi mamá tenía un mes de haber fallecido. Yo no canto más que en la regadera. Y me acuerdo que estaba en el carro, estaba en Avenida Leones, que estaba muy cerca ahí, Sala Beethoven. Me dio por llegar ahí, casualmente traía el dinero de la clase. Y me dice el de ahí, ¿a qué viene? Yo, vengo a escribirme a clases de canto. ¿Y ya ha tomado clases de canto? Y yo, no, vengo a sanar una pérdida. Me acuerdo que cuando estaba en las clases, pues la maestra en un principio me quería ayudar a entonar, pero después se dio cuenta
que yo quería sanar una pérdida. Se le llenaban los ojos de lágrimas al verme. Yo me acuerdo que primero cantaba la de Libre Soy, ¿verdad? Pues sentirme, y luego cantaba la de Chiquitita. Chiquitita, dime por qué. Ujú. O sea, para expresar, o sea, hay muchísimas maneras de expresar tu dolor, no solamente llorar. O sea, también puede ser el canto, puede ser el baile, hay quienes pintan cuadros, simplemente como dicen, llóralo, cántalo, pero sácalo fuera de ti. La manera Que no se queda la en manera ti. que te haga bien, pero no te quedes con ese dolor. Y a mí la manera de ser resiliente es darme la oportunidad de pensar en mí. Obviamente está mi esposo, están mis hijos, pero primero estoy yo. Antes de darme a los demás, porque no puedo darte lo que no tengo. Si no tengo paz, no te la voy a dar. Y para estar en paz, primero tengo que tratarme. O sea, los tanatólogos también vamos a terapia, ¿verdad? Así también como los psicólogos van. Necesito yo atenderme, sacar lo que tengo para después poder estar contigo y darte la mejor calidad de tiempo. Oye, y por ejemplo, tú en las terapias que has manejado, ¿es algo muy personal o tú puedes guiar a la persona y decir, mira, a ti te iría bien escribirlo o a ti te iría bien? ¿O es entrar en nosotros mismos y decir, a ver qué me hace sentir bien y experimentar? Porque a veces no sabemos ni siquiera qué nos gusta o a veces no sabemos la manera de cómo sacar esas emociones. Hay quien tiene claro que es, no me puedo quedar con este dolor, tengo que llorarlo y tengo que hacer algo más. Pero ¿qué ese más? Ayuda a ir a la terapia para que ellos te vayan guiando qué es lo que puedes hacer. Por ejemplo, yo con mis pacientes, dependiendo, cada paciente es diferente, yo les encargo tareas personales, ¿verdad? Dependiendo lo que veo con la persona es, no te quedes con el dolor, saca dependiendo lo que vivió la persona, ¿verdad? Pero vas a hacer esto, que tenga que ver con ellos. O sea, vas a externar, simplemente es que no se queden con nada. O sea, las respuestas de lo que ellos las respuestas las tienen ellos en su corazón. Si viene alguien y me dice, oye, Annette, ¿cómo ves? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, hacer que la persona encuentre esa respuesta. Simplemente guiarla. No darles tú la respuesta, claro, Sí. pero guiarlos a... O sea, impulsarlos a que ellos encuentren esa respuesta que tienen dentro de sí. O sea, un tanatólogo es como, da cuenta que imagínate un túnel oscuro, y da cuenta que eres una linterna. Yo los voy acompañando en su camino. Simplemente los voy iluminando. Ay, qué bonito, me encantó esa descripción. Porque realmente uno cuando vive una tragedia o un duelo, te sientes en la oscuridad. Yo lo he platicado muchas veces y lo he compartido aquí en este podcast, y a lo mejor va a sonar muy repetitiva, pero yo pasé por un proceso de divorcio, que fue un divorcio muy bonito porque estuvimos muy de acuerdo y demás, pero no deja de ser un dolor. O sea, al final de cuentas es un dolor. Entonces, el ir acompañado de alguien siempre ayuda. Ahora, normalmente hay amigas que no te dejan y que te quieren acompañar, y eso se agradece muchísimo, pero ir con un experto, como en tu caso, una tanatóloga o alguien que nos ayude a superar esto y a ser más resilientes, eso es bien importante. Porque las amigas, los amigos, claro que te van a apoyar y claro que va a ser un proceso bueno para ti, pero ir con quien te pueda acompañar en este camino con las herramientas suficientes para poderte guiar a salir de ahí, no a la mejor a quedarte, ¿no? Claro, es muy importante la red de apoyo. Es muy importante, como dices tú, tener a tu familia, a tus amigos que estén contigo. Pero a veces, aunque nuestros familiares nos quieran mucho, a veces no saben cómo acompañarte. A veces te dicen, oye, no estés triste. Oye, no lloras. No llores porque no vas a dejar descansar a tu familiar. Tu familiar ya está descansando. Independientemente si estás llorando o no, Claro, tú necesitas descansar. O sea, tú necesitas sacar esas lágrimas para sentirte más ligero. Necesitas aliviar tu dolor. Y como no nos saben acompañar, o sea, sí estar con ellos, escucharlos, tomar lo que te deja, ¿verdad? Pero sí es muy importante ir con un tanatólogo para expresar todo tu dolor, para que te brinde las herramientas necesarias para vivir un duelo. Sí. Oye, la parte que volvemos al tema de la resiliencia, que a mí me parece algo como nuevo, no sé antes cómo se le llamaba, algo como nuevo, pero creo que ahora en esta época está como más de moda por todo el estrés y todo lo que estamos viviendo. Digo, a nosotros nos tocó, y lo platicamos también ahorita hace rato, que a nosotros nos tocó una juventud y una infancia mucho más relajada. Ahorita hay mucho estrés, hay muchas cosas difíciles en la vida, entonces podemos, por ejemplo, ir a terapia para ser resilientes antes de vivir un duelo, es decir,
Yo voy al dentista regularmente para que me cheque si no tengo algo y me pone a la mejor flor para que no me vaya a salir una caries o demás. ¿Es bueno ir a terapia para estar yo preparada o no se debe o no se puede hasta que ya estés en ese proceso de un duelo o de una pérdida? Nunca se está preparado para vivir un duelo. Inclusive hay personas que están enfermas, ¿verdad? Que sabes que en cualquier momento el familiar va a morir y viene siendo un duelo anticipado, ¿verdad? Puedes atenderte. Pero sin embargo no está de más a acercarte, ¿verdad? Expresar tus dudas, platicar con la persona profesional, de cuáles son tus inquietudes, ¿verdad? Porque como eso sabemos que las pérdidas son inevitables, ¿verdad? O Claro. sea, lo material, las personas que queremos, tarde que temprano todo se va a ir. Simplemente es, por ejemplo, a mí en la maestría, cuando terminamos la maestría, nos hicieron llenar así unos acuerdos de que estás preparado para la muerte, para una enfermedad. Se te hacen así como que simbólicamente firmar, ¿verdad? De que el día de mañana pues va a pasar algo. O sea, pero simplemente es cómo elijo estar. O sea, por ejemplo, en mi caso, tomado de la mano de Dios. O sea, agarrada de la oración. Yo a mis hijos les hablo de la muerte muy natural. Y te vas a morir, todos nos vamos a morir. Lo importante es qué estás haciendo ahorita, qué estás haciendo con tu vida, a quién estás ayudando, a quién estás sirviendo. El día de mañana nos van a hablar. No te voy a decir que el día de mañana que no esté no me llores. Sin embargo, es levántate, ¿verdad? Te das el permiso de llorar ahorita, pero más adelante, levántate para salir adelante. Por supuesto. Importante también lo que dices, de qué estás haciendo ahorita. Porque hablamos del duelo y de la resiliencia, pero es que importante también darte cuenta con las pérdidas que todo mundo tenemos, aunque no tenga que ser nada más de familiares, qué estás haciendo ahorita por ti, a quién estás ayudando. Me imagino que tú en tus terapias es también para ti como terapéutico el ayudar a los demás. ¿No te ves como reflejada de decir, bueno, yo cuando viví la pérdida de mi hermano, ahora quiero ayudarlos para que ellos no lo pasen? Claro, a mí me encanta. Cuando recién murió mi mamá, yo inmediatamente, mi mamá estuvo en la clínica Roma, que está ahí por el Teatro de la Nena Delgado, Okay. y me acuerdo que yo luego le dije a la enfermera, yo quiero venir a ayudar. Y no me acuerdo si alguien me dijo, oye, espérate, tú ahorita necesitas atenderte. Ya después de atenderme y haber sanado, o sea, a mí el ayudar a las personas me da mucha alegría, o sea, me da mucha paz el quitarle un poquito de dolor a esa persona que está viviendo algo muy doloroso, ¿verdad? O sea, me da esa alegría que me manda el mensaje, oye, no sabes lo mucho que me ayudó tu oración, porque a mí me da por mandar oraciones. No sé si te ha tocado que te envíe yo oraciones. Sí. Me encantó la oración que me mandaste, o que me escuchaste, o que estuviste conmigo, me acompañaste a la misa de mi papá, o con mi trabajo también. O sea, es para mí una satisfacción. O sea, el día de mañana te vas a morir, nadie te va a preguntar qué carro tenías, cuántas medallas ganaste. Y no va a importar. O sea, ¿a quién serviste? ¿A quién ayudaste? ¿A quién acompañaste en esos momentos de tanto dolor? Y yo quizá antes de mis pérdidas, pues quizá era una persona ay, pues qué padre los eventos sociales y vivir esto y la vida diaria y la vida cotidiana. Pero cuando me pasa todo esto de mis pérdidas, cuenta que la vida me siente y me dice, a ver, y yéndome más atrás, no sé si te acuerdas que te comenté hace rato mi hermano, que me dice 2 años antes de morir, que me dice, Ay, a que ver, te preparó, me platícanos esa dice, historia. siéntate. Él Era un día era un día normal. casual, era un día casual. Fueron 2 años antes de que él falleciera. Sí, 2 años antes de que él falleciera. Él, no me preguntas por qué, pero él se portaba como un padre para mí. De hecho, él me dijo ahí también. Ahí me habló de cosas muy así, muy fuertes. Me dice, no me preguntes por qué. La persona que más amo en la vida eres tú. Después mamá y después papá. ¿Por qué no me lo preguntes? Pero así es. Dice, claro. Me dice, te tienes que preparar para la muerte de un ser querido. Dice, claro, que si tú te mueres, no lo soportaría. Me decía, si tú tienes un accidente y quedas muerta en vida, yo te desconectaba. No soportaría ver a mi hermana sufrir. Me dice, si tú quedarías, no sé, cuadraplégica con un accidente. Casualmente, 2 años después, cuando él fallece un 24 de diciembre, que un camión lo aplastó, en la autopsia decía tórax destrozado. O sea, él Se hubiera quedado él cuadraplégico. O sea, él le encantaba ir a andar en motos, escalar. Era muy deportista. Le encantaba, era muy amiguero, muy sociable, ¿verdad? Todo eso.
Y 2 años antes él me lo dijo, ¿verdad? Me dice, tienes que prepararte para la muerte de un ser querido. A mis 17 años que me dijeran, tienes que prepararte para la muerte, yo no lo podía asimilar. Después en terapia lo trabajé y yo, ¿qué me quería decir? Pues eso, ¿verdad? O sea, que te prepararas, ¿verdad? Que quizá... Y luego viene una película muy fuerte, ¿no te acuerdas la de la boxeadora? No sé cuál. No me acuerdo Ah, el nombre. Baby. Sí, de la No me chava, acuerdo, pero sí sé cuál película, por ahí de lo la ponemos. boxeadora que al final la chava pide, ella está pues conectada, ¿verdad? Y le pide a su coach pues eso sabemos que no es legal, o sea, le pide que la desconecte. Y me acuerdo que lloré y lloré en esa película, que eso es lo que mi hermano prácticamente me estaba, Te digo, gracias a pedía. Dios no sucedió porque pues tú sabes que eso es algo pues muy difícil, ¿verdad? Que no es fácil todo eso. Claro. Sin embargo, él todo eso 2 años antes me preparó. Y ahora en el 2020, que viene la pandemia, que vemos la muerte en cada esquina, ¿verdad? Yo me contesté esa pregunta, o sea, en el 2000, primero en 1994, me dice, tienes que prepararte para la muerte, y yo no me contesto el por qué, y en el 2020 me contesto, para ayudar a todas estas personas que acaban de perder un ser querido, que tienen una enfermedad, que están viviendo algo. O sea, pero a veces las respuestas, yo a veces le digo a mis pacientes, las respuestas a veces no llegan en el momento. Pueden pasar años. Pero llegan y te hacen ese clic. Llegan y te hacen ese clic. Cuando él fallece, ¿no recordaste esta plática? ¿No fue que recordaste esta plática En cuando su él momento fallece? no. Quizá tiempo después sí, de hecho pues lo escribí. Tiempo después sí. Pero sí me acuerdo, el 23 de diciembre de 1996, un día antes de que falleciera, porque él ya no vivía en la casa, fue a platicar conmigo, con mis papás. Yo me acuerdo que le estaba escribiendo una carta de Navidad y no me salían las palabras. Y yo iba a empezar a estudiar la carrera y me daba consejos y todo así como si se estuviera despidiendo. Me acuerdo que nos despedimos en la puerta de la casa y le digo, porque mi mamá dice, ya ni te veo, tómate una foto. Me dice, sí, me voy a tomar una foto con Janet. Y yo le digo, ¿cuándo nos tomamos la foto? El próximo año. Cuando me dice el próximo año, me acuerdo que le cerré la puerta, y hasta la fecha le digo a mi esposo, no le puedo cerrar la puerta a mi esposo, me dice, tú y tus cosas, le digo. Claro, porque recuerdas ese Yo momento, te trae ese me momento. quedé con eso, de hecho a mi esposo y a mis hijos los despido adentro, no, o sea, me quedé con eso, ¿verdad? Que dices, aunque hayan pasado mucho tiempo, muchos años, y haya asimilado, pues te queda ese sentimiento, ¿verdad? Claro. O sea, porque muchas personas dicen, ¿cómo es posible si ya pasó tantos años? Obviamente lo superas, se suaviza el duelo, pero el amor de esa persona, por ejemplo, si se acerca la fecha en que falleció, la fecha de cumpleaños, vienen los recuerdos. Y si le rascas un poquito, afloran los sentimientos. Oye, normalmente la Navidad para mucha gente es difícil y es como una fecha de nostalgia y a mí me pasa, por ejemplo, que pues extraño esas Navidades en casa de mi abuela y que ve muchísima gente, todos mis primos, todos mis tíos, entonces para mí me da nostalgia. Para ti, ¿cómo es una Navidad? Mira, con el tiempo he ido aprendiendo que la Navidad soy yo. La Navidad eres tú, ¿verdad? El darte a los demás, el estar ahí, ¿verdad? El abrazar a los demás. En su momento, eso es ahora, con mis hijos, con mi esposo, pero muchos años cuando falleció Guido, mi mamá no puso pino por muchísimos años, hasta que yo conocí a mi esposo. O sea, muchos años no hubo pino, ¿verdad? Por esa razón, porque tu hermano había fallecido en esas fechas. Falleció un 24 de diciembre, me acuerdo que estaba el pino lleno de regalos. Dejó una tristeza muy grande, o sea, un vacío, un dolor muy grande. Pero ya después mi mamá vio a sus nietos y ya la alegría. Mi hija se la pasa poniendo canciones desde Navidad desde julio. Ay, O mi sea, vida. ama la Navidad y ama todo eso. Y yo pues, dije, la Navidad soy yo. La Navidad eres tú, cuando perdonas, cuando abrazas, o sea, no es pues tristemente es que ahora la Navidad es pura mercadotecnia, ¿verdad? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a gastar? O sea, pero lo que realmente es la Navidad es darte a los demás. O sea, él falleció en Navidad, porque yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué Navidad? ¿Por qué ese día, verdad? Bueno, quizá me está enseñando que ese día pues es tenerlo presente, o también, como te digo, lo que verdaderamente es la Navidad, o sea, el amor que le damos a los demás, ¿verdad? Claro. Oye,
ahorita platicabas también de que tú has ido a terapia y eso. ¿Tú crees que entraste a esto, a lo de la tanatología y demás, y al querer ayudar a las demás personas, por ayudarte a ti también? Claro. Para ti era como un tipo escape de lo que tú estabas viviendo. Inicialmente eso fue, yo antes de yo empaparme de la tanatología, primero que nada yo necesitaba terapia. Me acuerdo que era Semana Santa, cuando mi mamá estaba muy enferma, y yo quería un sacerdote, alguien que platicara conmigo, por X o Y por las fiestas no estaba alguien que me escuchara, yo necesitaba a alguien que me escuchara. Claro, fui a sanarme, fui a externar mi dolor, a desahogarme, y ya cuando agarré fuerza, ya cuando me empecé a sentir bien y todo, ya empecé a estudiar y empaparme más de todo esto para así poder ayudar a los demás. Porque como te repito, si no estás bien tú, no puedes ayudar a los demás. Sí, claro. Digo, en el ejemplo claro, en el avión te dice, ¿no? O sea, si hay una despresurización, pones tú primero el oxígeno y después a la persona de al lado. Es lo mismo en este caso. Primero tenemos que ayudarnos nosotros para poder apoyar a los demás. ¿Cuándo te das cuenta que esto que tú estás yendo a terapia, te gustaría estar del otro lado? Cuando veo lo bien que me siento. Cuando veo lo bien que me siento, que me empiezo a sentir bien, que me empiezo a sentir aliviada, y el querer llenar esos vacíos que te quedan, ¿verdad? El cómo lleno esos vacíos con el servicio a los demás, con escuchar, con acompañar. Porque me acuerdo una vez, eso se llaman formas de escape temporal, que dices, ¿cómo lleno mi dolor? Pues me voy de compras compulsivamente, ¿verdad? O las personas que le da por el cigarro, por el alcohol. O comer compulsivo. O compulsivamente, pero eso es temporal. ¿Qué es lo que te llena? El vaciarte, ¿verdad? Por ejemplo, a mí que me llena es la oración. Ya tengo como año y medio que casi todos los días mando oraciones a otras personas, que me lleno de la oración, y también pues externar, ¿verdad? Externar todo mi dolor. Es la manera en la que yo me vacío y en la que me sirve. Ok. Cuando pasa todo lo de, bueno, pasó lo de tu hermano, pasa lo de tu mamá, hay cosas en las que no puedes, bueno, yo lo veo así, pero dime si no puedes tomar experiencia, ¿no? Como que, es decir, ya fallecieron 2 familiares, que muere el tercero no me lo hace más fácil, aunque ya lo haya vivido otras veces. Cuando muere tu papá, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo asimilas? Ya estabas en lo de la tanatología, ¿te ayudó? ¿Fue diferente? Pues mira, mi mamá muere en abril, yo me empiezo a atender, mi papá muere en octubre. Obviamente, aunque ya empezó a ir a terapia, pues sin embargo también fue muy duro, ¿verdad? Me tocó acompañarlo ahí a él, que en sus momentos de agonía, ¿verdad? El estar ahí presente, obviamente, son diferentes, pues son diferentes personas, sin embargo, como son familiares muy cercanos, se sigue sintiendo el dolor. O sea, no hay un manual que te diga, bueno, ya se murió esta persona, lo vas a vivir de esta manera, ahora es de otra. O sea, es diferente, sin embargo, de que duele, duele. Duele. Y cuando pasa lo de tu papá, ¿revives el dolor que viviste cuando tu mamá y cuando tu hermano? Mira, cuando muere mi papá, pues obviamente me duele, sufro también, fue de diferente manera, o sea, sí, le lloré también, o sea, le sufrí, ¿verdad? También igual, pero también, ahorita que me dices que revives, al año de que muere mi mamá, muere la hermana de mi mamá, mi tía Mirtala, y cuando muere mi tía, yo me acuerdo que lloré muchísimo, reviví en esos momentos la muerte de mi mamá. O sea, ella era hermana de mi mamá, por X o Y a lo mejor no tenía muy buena relación con ella, que quizá no me quería como yo quisiera, y a mí me dolía mucho, me dolía mucho su falta de cariño, lo que tú quieras, y yo me acuerdo que le lloré mucho. Acaba de morir ella, y yo me acuerdo que me acerqué y le lloré muchísimo, exactamente un año después. O sea, mi mamá murió en 2015 y ella murió en diciembre del 2016. O sea, cada muerte es diferente, pero duele. Es dependiendo de la cercanía de las personas. Si tú me dices, muere un hermano tuyo, pero no lo veías, no tenías esa cercanía, pues no lo vas a sentir, ¿verdad? De igual manera. Claro. Tú has sido, por todo lo que nos has contado, una mujer 100% resiliente. Porque, por lo que entiendo y lo que hemos platicado, ser resiliente es sobreponerte y adaptarte a lo que se vive. Y tú has vivido situaciones bien difíciles, Janet, y bien complicadas. Entonces,
estoy orgullosa de conocerte y de ser tu amiga. Pero qué padre esto que nos estás platicando, porque dicen, y lo comento también mucho, que no experimentamos en cabeza ajena. Pero qué padre el poder escucharte a ti por lo que has vivido, porque ahora siento que en esta generación, como bien decías hace rato de la quejadera, ¿no? Que tu mamá se metía a la playa sin su prótesis y a lo mejor gente la veía y a lo mejor hasta decían algo, no sé. Pero qué importante es tomar la vida como tú lo has tomado, decir, tengo esto, pero voy a ser fuerte o resiliente y voy a salir adelante. Yo a veces tengo un poco de conflicto con decirse fuerte, porque a veces fuerte se entiende como no llores, como que alguien que llora no es fuerte, como que alguien que vive su dolor no es fuerte. Entonces ahora que hablamos de esta palabra maravillosa, de la resiliencia, pues prefiero decir ser resiliente. Simplemente se va a ir dando la resiliencia, no es de la noche a la mañana, no es como yo te diga, agarro una varita mágica y te digo, Ale, ya eres resiliente, simplemente se va a ir dando, como tú te vas a dar la tarea de trabajar en ti, de expresar tus emociones, de ir a terapia, quizá vayas a risoterapia, bailoterapia, yoga, mindfulness, te das la tarea de vivir en ti, la resiliencia se va a ir dando. Si haces algo por ti, porque muchas veces, ¿cuánto dura un duelo? Si no trabajas en ti, pues no te vas a ser una persona resiliente. Quizá no te hagas fuerte, la fortaleza se va a ir dando. No es de la noche a la mañana. Pero ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo? Yo veo que los jóvenes, admiro muchas cosas de ellos, porque la verdad es que traen otro chip, como decíamos, ¿no? Desde los niños. Yo me acuerdo de mí a los 12 años, a lo mejor tenía mucho menos conocimiento o estaba mucho menos despierta. Pero creo que la parte, cuando ya tienes un conflicto, cuando ya tienes algo por enfrentar, algo duro por enfrentar, no saben cómo, no pueden, o se caen al más mínimo. No todos, no quiero generalizar, pero creo que estas nuevas generaciones les va a ser más difícil esto de la resiliencia. ¿Por qué crees que nosotros de generaciones más atrás es más fácil para nosotros entender este sufrimiento o dolor y decir salgo adelante, y ahora los jóvenes hay veces reprueban una materia y ya no saben qué hacer? ¿Por qué? Porque es generacional. ¿Qué pasa? Porque muchas veces los padres es, ay, para que no llore, mijito, ten el celular. Ay, para que no llore, para que no sufra. No, déjalo que viva, que experimente. O sea, que siente ese dolor, porque si todo le resuelves, si todo le cubres, pues la persona va a crecer, pues que todo le está resolviendo. Simplemente la persona hablando de la resiliencia, se va a hacer más resiliente enfrentando el dolor. Troné la materia, pues me tengo que poner a estudiar, me tengo que esforzar. No todo se da en bandeja de plata, ¿verdad? Claro. Sí, somos los papás los que tenemos la culpa. Simplemente es, te equivocaste, pues va a haber una consecuencia, ¿verdad? Simple y sencillamente, pues reprobaste la materia, pues no va a haber aquel viaje. Ni modo. Pero que dicen los niños de cristal, ¿verdad? Sí, o sea, la generación de la cristal. generación de cristal, pues no, simplemente es, déjalo que sufra, déjalo que llore, no le tape su dolor. Que detrás de esto siempre hay una muy buena intención del papá, ¿verdad? De decir, bueno, yo no quiero que sufra porque a lo mejor yo sufrí, pero no nos estamos dando cuenta que lejos de ayudarlos, les estamos haciendo un daño. Porque platicaba también con una terapeuta y me decía, es que les quitas la creatividad. Si el niño está jugando con un balón y se ponche, yo rápido voy y le traigo otro, ya él ya no tiene creatividad para o ver si se puede inflar, o buscar otra cosa para jugar, o ir con el vecinito y pedirle uno. Estamos resolviendo tanto a veces a nuestros hijos que al momento de enfrentarse a la vida nos preguntamos, ¿pero por qué? Pues porque nosotros no los estamos dejando, como dices, vivir esas emociones o frustraciones o lo que sea que tengamos que vivir, porque creo que las emociones ninguna es mala. Todas las tenemos que vivir. Hay que salir avante de ellas, pero vivir las emociones. Si de cuenta que están aburridos, pues de ahí nace la creatividad. Estoy aburrido, en lugar de estar viendo un videojuego o algo, ponte a hacer un dibujo, ponte a crear, ponte a armar algo, ¿verdad? Pero de ahí nace la creatividad. Pero sin, ay, está aburrido mi hijo, ay, bueno, le compro esto, ¿verdad? Simplemente Claro. que dejarlo vivir. O sea, no está mal el dolor. El dolor, o sea, se escucha a lo mejor raro decir, disfruta tu sufrimiento, disfruta el dolor, disfruta el sacar esas lágrimas, no todo lo quieras tapar, no todo lo quieras poner un curita, déjalo que llore, déjalo que sufra, para que aprenda. O sea, a lo mejor dicen, ay, ¿cómo voy a dejar que mi hijo sufre? Para que valore las cosas. Claro, para que valore, para que aprenda a reaccionar, para que su creatividad
empiece Para que a se valga por sí mismo. evolucionar. Ay, el papá le compró el departamento y todo, pues no se esfuerza para que se aprenda a valer por sí mismo. Claro, y luego es contradictorio porque yo veo algunos casos donde pues el papá todo le dio, todo le dio, todo le dio, ¿no? Y de repente es una queja de, es que ¿por qué no se ha ido de la casa? Pues porque no sabe ni qué hacer. Y no es porque él sea un vago, un flojo, pues no, sino que en su casa le dieron todo y no sabe manejarse de otra manera. Ahora tiene una edad en la que a lo mejor ya tendría que irse, pero si siempre le ayudaron y pues le hicieron todo, le quitaron esa creatividad de resolver, pues no sabe ni cómo hacer, aunque tenga 30 o más años. Claro. Sí, o sea, por ejemplo, una persona me decía, a mí mis papás me decían cuando era chica que lo único que tenía que preocuparme era estudiar. Y que ella creció pensando que la única preocupación en su vida era estudiar. Y luego se topa con una ruptura amorosa y ella se queda así. Pues a mí mis papás me dijeron. O sea, ella se lo Que no agarró. tenía por qué Ella se lo preocuparme agarró de literal. eso, claro. O sea, claro. pero la vida te lo va enseñando, ¿verdad? O sea, te va enseñando, no es en el momento, es como te digo, quiero ser resiliente. Clean. No. O sea, se va Exacto. dando poco a poco, pero es que la persona tenga apertura, que la persona quiera, tenga disponibilidad, o sea, tenga esa disposición de ir a tomar terapia, de ver por ella. Pero así nada más por una varita mágica ya soy fuerte y ya me las sé todas, no. No. Es como que ya fui un día al gimnasio y ya estoy muy bien. No, la verdad, es un trabajo. Claro, es poco a poco, es que Sí. tus músculos se acostumbren, es que empiecen a tomar forma o fuerza. Sí, es ¿Qué? un día a la vez. Claro, qué importante plática, de verdad que te agradezco muchísimo que nos acompañes en este tema y creo que el ser resiliente es vivir, como tú dices, el dolor o vivir la frustración o vivir y poco a poco vas aprendiendo a hacer, a manejar esas emociones o esas situaciones de mejor manera. Sí, poco a poco. O sea, no es como te digo, no es una tarea específica. O sea, como te dices, o sea, a lo mejor dices, oye, tuviste una pérdida de un hijo, pero luego a lo mejor tuviste un divorcio y las vives de diferente manera. Son pérdidas diferentes. También una persona que, por ejemplo, que perdió a una mascota, que oye, la mascota fue como un hijo, porque lo veía como un miembro de la familia. Y hay Claro. personas que dicen, ¿cómo le vas a llorar a un animalito? Pero esa mascota, ese animalito, Significaba era como mucho. su hijo, ¿verdad? O sea, porque hay personas que dicen, ¿cómo es posible? Pues así son. Y es respetar y validar el sentimiento de cada persona sin minimizarlo. Por eso muchas personas, Ale, no se abren, porque los van a criticar, los van a juzgar, los van a minimizar. Simplemente respetar el duelo de cada quien. Y cada persona vive su duelo de diferente manera. Así sea la misma pérdida, si dos amigas perdieron al esposo, cada quien lo va a manejar de diferente manera. Cada quien agarra las herramientas que adquirió o saca lo que tiene dentro de sí, o sea, pero cada quien a su tiempo. ¿Hay consejos para nosotros para ser resilientes o es como decías ahorita, cuestión de irlo viviendo e irlo trabajando? ¿O hay consejos que se pueden dar en específico para decir, esto te va a ayudar a ser resiliente? Para ser resiliente es darte el tiempo de, por ejemplo, te digo yo ahorita, a ver, Ale, tienes que ser fuerte para aquel evento que va a venir. Pues todavía no llega el evento, ¿verdad? Todavía, da cuenta que te estás anticipando. Trabaja en ti, vive día a día. Toma terapia si lo necesitas, ve a yoga, ve a meditación, agárrate de la oración si es necesario. O sea, el día de mañana quizá no está la gente que quiero, pero me agarro de qué te agarras, de qué te sostienes. O sea, la manera yo de ser resiliente es me agarro de la oración. O sea, no me agarro de los demás, porque sé que el día de mañana las cosas se van, las personas se van. ¿Y qué se queda? Pues para mí sé que está Dios conmigo, ¿verdad? Y yo me agarro de la oración. Cada persona, cada persona busca sus herramientas, busca la manera de ser una persona resiliente, pero se va dando. Eso lo vas adquiriendo poco a poco. Lo vas adquiriendo poco a poco. Muy bien. Janet, ¿cómo podemos contactarte si alguien quiere tomar terapia contigo, quiere platicar contigo de algún tema? ¿Cómo y dónde podemos contactarte? Sí, mira, yo les dejo mi WhatsApp. Lo ponemos por ahí. Ajá. En mi WhatsApp tengo mi consultorio en Colina de San Jerónimo y también tengo un grupo de duelo. Tengo un grupo de duelo los martes, todos los martes en la parroquia del Carmen de Urdiales en la noche, de 8 a 9 y media. Es un grupo de duelo donde están todas las personas que están viviendo diferentes tipos de pérdida,
y se sienten arropadas, acompañadas y escuchadas. ¿Cómo qué diferencia hay entre una terapia como en grupo? ¿Qué beneficios tiene? A lo mejor alguien que quiera, que tenga la duda, ¿cómo lo recomendarías? ¿Que te ayuda más, menos o es...? Ambas son, de hecho yo, en su tiempo yo me atendía en terapia grupal e individual. Ambas se ayudan. El individual para expresar todo lo que quieres decir. O sea, porque hay cosas que no las quieres compartir con los demás, ¿verdad? Y en la grupal es, si mi compañero tiene una pérdida y salió adelante, ¿por qué no voy a salir yo? Te impulsan, te motivan. Yo tengo pérdida de hijo, tengo personas de divorcio, de diferente índole. Y se motivan al ver a sus compañeros que sí pudieron salir adelante. Claro. Pero ambas son importantes, tanto la terapia individual como la grupal, son muy recomendables. Y lo importante es que como es cada persona, habrá quien se sienta a gusto en externar en un grupo sus sentimientos y habrá quien quiera hacerlo de manera individual. Hay personas que van al grupo y nada más escuchan a sus compañeros. Y con solo escucharlos se nutren de todas sus historias. O sea, hay personas que dicen, si fulanito pudo, yo también voy a poder. Y se sienten motivados. Y hay quienes dicen, oye, ya tengo muchos problemas para escuchar a los demás. Es dependiendo cada quien. Y hay quienes que dicen, solamente me atiendo de manera individual. Pero ambas acompañamientos doy. Eso se me hace padre en grupo porque ahí puedes decir, bueno, él está viviendo lo mismo que yo y está saliendo. Porque luego cuando alguien está fuera de una situación como tú la estás viviendo, puedes decir, ¿y tú qué me aconsejas si no estás viviendo lo que yo? Claro. Pero a lo mejor estar en el grupo y decir, bueno, él sí está viviendo lo que yo, ella sí está viviendo una pérdida igual que yo. Eso puede ayudar mucho, ¿verdad? Es muy lindo, muy bonito porque dicen, oye, no puedo llorar con otras personas porque me van a decir, otra vez vas a llorar. Otra vez lo mismo. Son personas que me entienden, son personas que están en el mismo canal y es bien bonito ver a todas esas personas que se emocionan cuando la otra persona se recuperó, cuando la otra persona sanó, o inclusive se entristecen por sus pérdidas. Es muy bonito ese acompañamiento. Claro. Janet, muchas gracias. Muchísimas gracias por la plática. Gracias a ti. Me encantó porque es una plática para mí doble, ¿no? Por una parte, nos compartiste, y que te agradezco mucho, tu experiencia de vida como persona, como una mujer que vivió estas pérdidas, pero aparte nos compartiste tus conocimientos como una terapeuta, como esta persona que estudió los duelos y demás. Entonces, agradezco ambas partes. Por aquí vamos a poner tus datos para quien quiera comunicarse con Janet. Vamos a poner por ahí también, porque me platicabas que tienes unos talleres. El 15 de febrero, de 10 a 1 en el Arge Instituto. Se llama Un viaje hacia el bienestar. Dos amigas y yo vamos a hablar, una amiga va a hablar de técnicas de comunicación eficaz, otra amiga va a hablar de las emociones, cómo gestionar tus emociones, y yo voy a hablar del duelo, cómo las herramientas para vivir un duelo. Excelente, muy bien. Pues de nuevo, muchas gracias. Fascinada que estuvieras aquí. Gracias por todo lo que nos enriqueciste en esta plática. Gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos. Por favor, compartan, comenten si alguien tiene una duda, algún tema, alguien que nos quiera sugerir para tener en este podcast que hacemos con tanto cariño. Recuerden que aquí son experiencias de vida y pláticas de personas así como tú. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.